Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor allá en Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice, y en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie. Dice el verso 6 así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, la cual, Señor, nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Y oramos, Padre Santo, para que nos use conforme a su voluntad, pero como instrumentos que debemos de ser, Padre, para que la honra y la gloria sea para usted, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título de este mensaje es el propósito de la fe. El propósito de la fe. La fe para los días de desesperación. La fe para los días de desesperación. La Biblia está llena de tales días. Su historia está compuesta con los mismos días. Sus canciones están inspiradas por ellos. Sus profecías se refiere a ellos y su revelación ha venido por ellos. Los días de desesperación son las piedras que se colocan en el sendero de la luz. Parece que ha sido la oportunidad de Dios y la escuela de la sabiduría en el hombre. En el Salmo 107 hay una historia de una fiesta de amor del Antiguo Testamento. Es un himno de alabanza y gratitud y revela, como en todas las historias, el rescate. El punto culminante de la desesperación siempre dio a Dios una oportunidad para intervenir. Cuando en la desesperación se llega a no saber qué hacer, entonces es cuando Dios empieza a obrar. Recuerde la promesa de la simiente semejante a las estrellas del cielo y la arena del mar, que Dios dio a una pareja que se acercaban a los últimos días de su vida. Y me imagino que sí saben quiénes son, Abraham y Sara, ¿verdad? ¿Se acuerdan las promesas que Dios le dio en sus momentos de desesperación? Lea nuevamente la historia del mar Rojo y su rescate, cuando los judíos pasaron en el mar, ¿verdad? Que se abrieron en ese momento de desesperación, cuando ya venían los egipcios tras de ellos, y ya ellos desesperados en ese momento de desesperación, Dios obra y les abre las aguas del mar. Y lea la historia del Jordán con su arca permaneciendo en medio de la corriente del río. Cuando llegaron, ¿verdad? Dios le dijo que pusieran sus pies en el río y las aguas iban a detener también. Estudia una vez más las oraciones de Asa, las oraciones de Josafat y Ezequías, cuando estaban dolorosamente afligidos y no sabían qué hacer. Lee la historia de Nehemías, del profeta Daniel, de Oseas y Habacuc. Permanece en reverencia en la oscuridad del Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba desesperado allí pidiéndole al Señor que pasara aquella copa, si no, pues que se hiciera su voluntad. Y detente junto a la tumba en el jardín de José, en medio de aquellos días tan terribles. Llama a los testigos de la iglesia primitiva y pregunta a los apóstoles la historia de sus días de desesperación. La desesperación es
mejor que desesperar. La fe no hizo nuestros días de desesperación. Su función es mantener y librarnos de la perplejidad. La única alternativa es una fe desesperada. Es la desesperación, y la fe persevera y prevalece. No hay ejemplo más heroico de fe desesperada que la de los 3 jóvenes hebreos. Situación era desesperada cuando estaban en el horno de fuego, pero ellos contestaron valientemente. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos tu estatua que has levantado. La exposición reflexiona profundamente con estas palabras: Padre mío, si es posible para mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. No hay una profunda amargura se había introducido en el alma de nuestro Señor, y ahora te invito a que medites sobre sus palabras. Padre, que se haga tu voluntad. Hay momentos cuando la desesperación nos llega, y esa desesperación cuando estamos enfermos. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me siento así? Estamos oyendo las peticiones de Erika. Está desesperada, pidiendo oración, ¿verdad? Y ese es el problema, que muchas veces el punto de partida es la fe. La fe, cuando nosotros tenemos un punto de partida, dice, vamos a salir de aquí a tal parte y vamos a llegar. Ese es el punto de partida. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va tu fe? Ese es el propósito, ¿verdad? Encontramos que la fe es el punto de partida en medio de nuestra desesperación, la cual debe ser un fundamento en nuestra vida. La fe debe ser un fundamento en nuestra vida. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27 al 29. Juan, capítulo 6. Jesucristo le dijo a aquellas personas que les multiplicó los panes, ¿verdad?, y que los seguían por la comida, les dijo estas palabras en el verso 27, capítulo 6, verso 27 de Juan: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre. En otras palabras, Dios Padre le está dando toda la autoridad a Jesucristo. Y dice en el verso 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y en el verso 29 respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, Él me envió a mí, Él me dio toda la autoridad, yo tengo el poder de Dios. Por lo tanto, si no tienes fe, estás mal. Así es que necesitamos pensar primeramente, ¿verdad?, que en medio de nuestra desesperación, si no tenemos fe en Jesús, pues vamos a fallar. Vamos a fallar porque no estamos haciendo caso a lo que Jesús dice. Yo tengo toda la autoridad. No tienes fe, no crees, estás dudando, pues lo siento mucho, pero es tu culpa, no la mía. Encontramos que la fe es el punto de partida en medio de nuestra desesperación, pero es una fe la fe que debemos tener, la que agrada a Dios, como leímos ahorita en el verso primero. Si se acuerdan lo que leímos allí,
en el verso primero, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No va a agradar a Dios. Si no tienes esa fe que Jesucristo está diciendo, si no crees en mí, no crees que el Padre me dio a mí toda la autoridad, aunque Él es el mismo Dios, no crees que el Padre me dio a mí toda la autoridad, pues no me vas a agradar. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador, es el que da la recompensa. Y Él la recompensa la da por medio de milagros a las personas, ¿verdad? De los que le buscan. Así es de que ahí estamos viendo cómo Dios está diciendo el principio, o sea, el punto de partida. Si tú quieres ver milagros, debes de tener fe. En tercer lugar, encontramos que la fe es el punto de partida en medio de nuestra desesperación, y cuando nuestra fe es firme, ¿sabe qué? Se va a lograr el milagro. ¿Bueno? ¿Qué? Es sencillo. Es sencillo. Primeramente, Dios dice, es fundamental que tú tengas fe. Segundo, dijimos que nuestra fe tiene que agradar a Dios. Y la tercera cosa, dijimos que si nuestra fe está firme, vamos a lograr los milagros. Capítulo 11 de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, gloria a Dios, Marcos 11, gloria a Dios, y ahí vamos a leer los versos 20 al 24. Marcos 20. Dice que cuando venían pasando los discípulos por una higuera que Dios había maldecido, dice en el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, dice, acercándose, dijo, Maestro, mira la higuera que maldiciste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de seguro te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Te fijas por qué es importante la fe? Todo lo que pidas al Señor, dice, manteniendo tu fe firme, vas a lograr un milagro. Pero tienes que mantener tu fe firme. Nada de estar dudando. Estoy ahora y llorando y no pasa nada. No, Dios tiene el momento que te va a contestar el milagro, pero lo va a hacer. Así es de que mantener la fe firme. Una fe que agrade a Dios, una fe que es fundamental, una fe que no la debes de dejar en ningún momento. Ahora, ¿qué sucede cuando en medio de la desesperación se olvida de la fe como punto de partida? Porque muchas veces nos olvidamos que tenemos fe y ahí empezamos a cavilar, ¿verdad? Una de las primeras cosas que suceden cuando se olvidan de la fe como punto de partida en medio de la desesperación, se rehúsan a creer en la autoridad de Jesús, quien recibió todo el poder de Dios. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, gloria a Dios, verso 35, 36. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pero Dios no da el Espíritu por medio de... que creo que me equivoqué aquí. Capítulo 3, verso 35. Juan 3, 35. Sí. El Padre, dice, ama al Hijo. ¿Y qué más dice allí?
¿Se fija? Todas las cosas, todo el poder se lo ha entregado al Hijo. Otra vez, lo vuelve a repetir. El que cree en el Hijo, y allí tiene que usar la fe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se enoja también, se enoja, dice, sí, mi Padre me ha entregado todo el poder, toda la autoridad, para hacer milagros, para sanar, pero mucha gente se rehúsa a creer en el Señor, a creer en Jesús. Por eso dice, bueno, ok, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es tremenda, por eso dice Hebreos allá en el capítulo 12, ¿verdad? Que es feo caer en manos de un Dios enojado, que debemos de tener cuidado. La segunda cosa que sucede cuando se olvidan de la fe como punto de partida en medio de la desesperación, ni aún con testimonios la gente cree como lo hicieron los discípulos. Aún oyendo testimonios, diciéndoles, mira, el Señor ha hecho esto, no creen. Vamos allí a Marcos 16, gloria a Dios. Marcos 16, versos 12. Dice en Marcos 16, versos 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Y ellos fueron e hicieron saber a los otros, ¿y qué dice? Ni aún así ellos creyeron. O sea, le están dando testimonio, lo acabamos de ver. ¿Y qué pasó? Finalmente, dice en el verso 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. ¿Se fija? Hay veces que ni contándoles testimonios a la gente creen, les platicamos, mira, el Señor me hizo este milagro, yo estaba enfermo, el Señor me sacó de la miseria, tantas cosas que le puede uno contar a la gente de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y ni aún así creen. Y es por la dureza de corazón y la incredulidad que existe en la persona. Por eso debemos de tener mucho cuidado con el punto de partida que dijimos es nuestra fe. Ok, la tercera cosa que sucede cuando se olvida